Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangelo, defendenos in praelium. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con el audiolibro del venerable Monseñor Marcel Lefebvre, que lleva por título El golpe maestro de Satanás. Capítulo 5. Ecón frente a la persecución. A todos los que se interrogan sobre nuestra obra, sobre el seminario de Ecón, sobre nuestra actitud en la persecución que soportamos por parte de los obispos y ahora de Roma, les pedimos responder a estas cuestiones tan sencillas para unos fieles de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué el sacerdocio? ¿El santo sacrificio de la misa y los sacramentos? Si su respuesta es conforme a la doctrina de la Iglesia tal como siempre ha sido enseñada, tendrán la respuesta al porqué de Ecón. Esta es la primera respuesta esencial y fundamental. Un segundo problema se nos ocurre de inmediato. ¿Cómo es concebible que la jerarquía actual pueda contradecir esta doctrina? La primera respuesta es dada por nuestra fe católica. La segunda es dada por la historia religiosa de los últimos siglos que han sufrido la influencia del protestantismo. El protestantismo, por sus teorías liberales, suscitó en todos los campos una revolución total contra la cristiandad, concebida según los principios de la sana filosofía y de la fe católica. Las teorías resumidas en las tres palabras: libertad, igualdad, fraternidad, concebidas contra la autoridad de Dios y contra toda autoridad, han traído la ruina de la sociedad civil católica, la ruina de la economía organizada y poco a poco la laicización de los estados con todas las consecuencias inmorales, enemigas de la ley de Dios y de la Iglesia. Ahora bien, estos mitos sanguinarios del liberalismo han seducido siempre a unos católicos sentimentales y cuya fe era poca ilustrada. Las filosofías liberales,
Las organizaciones revolucionarias han tenido también un fuerte poder de atracción sobre los medios intelectuales y populares descristianizados. Esta atmósfera liberal ejerció también una creciente influencia en la Iglesia por medio de las universidades, los falsos teólogos, los organismos católicos, y se difundió en los seminarios, el clero y los obispos, y hasta en los medios eclesiásticos romanos, que se piense simplemente en el sillón. Luego en Emmanuel Mounier, en Maritain y finalmente en Teilhard de Chardin. El liberalismo persigue con encarnecimiento un maridaje imposible entre la verdad y el error, la virtud y el vicio, la luz y las tinieblas, entre la Iglesia Católica y el mundo con todos sus desenfrenos. Los papas lo comprendieron bien hasta Juan 23, y si uno u otro cedieron a veces a las presiones de los liberales, como León XIII y Pío XI, lo lamentaron enseguida, y sus sucesores procuraron reparar los errores cometidos. Ahora bien, es evidente que el Concilio Vaticano II permitió a las ideas liberales tener derecho de ciudadanía en la Iglesia. Las ideas de libertad, de primacía de la conciencia, de fraternización con el error por el ecumenismo, la libertad religiosa, la laicización de los estados, pueden encontrar apoyo en la orientación general del concilio. Lea el derecho del concilio de Fesquet y se comprenderá por qué los francmasones, los protestantes y hasta los comunistas aplaudieron las orientaciones de este concilio. La aplicación del concilio es, por otro lado, una prueba evidente de esta influencia liberal. El ecumenismo es el leitmotiv de las reformas. Ahora bien, lo propio de los liberales es afirmar la tesis y obrar según la hipótesis sin acordarse más de los principios afirmados, de donde esa doble faz, ortodoxa y heterodoxa. Así, en la práctica, los liberales no tienen enemigos a la izquierda, pero luchan encarnizadamente contra los defensores de la ortodoxia, contra los que obran en conformidad con los principios católicos. Y esto nos explica por qué Ecón y todos los verdaderos católicos son duramente perseguidos por la Roma, ocupada por los liberales. Puesto que nombramos a Roma, ¿cómo conciliar la difusión y la ejecución de los errores liberales por Roma y la infalibilidad de la Iglesia y del Papa? Esto será un tema de tesis para los futuros doctores en teología. Se necesitaría, sí, hallar una solución, y ya algunos han tratado de darla. Pero yo diría de buena gana que eso nos importa poco cuando se trata de juzgar hechos o escritos. La malicia de los actos o de las afirmaciones contrarias a la fe no se juzgan con relación a la infalibilidad. Cuando alguien escribe que la libertad religiosa pide que los grupos religiosos no sean impedidos
de manifestar libremente la eficacia singular de su doctrina para organizar la sociedad y vivificar toda la actividad humana, me veo obligado a concluir que esta persona profesa el indiferentismo religioso, condenado por la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Ahora bien, esto es un ejemplo y de los menores de lo que profesa el Vaticano II. Se podrían citar páginas enteras de textos imbuidos de los errores liberales. Ante esta difusión de los errores liberales por los organismos oficiales de la Santa Sede y lo que está en la lógica del liberalismo, incluso católico, ante la persecución violenta contra los fieles ortodoxos, ¿qué hacer? Mantener la fe católica y las instituciones divinas o tradicionales para la conservación y la propagación de la fe católica y de la vida divina en las almas, familias católicas, escuelas católicas, parroquias católicas, seminarios católicos, facultades católicas, esperando que Roma sea liberada de los liberales que la ocupan. Vivir de la fe sobrenatural en la oración, en el santo sacrificio de la misa, los sacramentos, la oración constante, una confianza indefectible en nuestro Señor y la Virgen María. Predicar la fe, es decir, a nuestro Señor Jesucristo en todas las ocasiones, especialmente por ejercicios espirituales. ¿Qué hará el seminario de Ecón y su fraternidad? Ellos continuarán y continúan, porque la iglesia liberal y modernista que ocupa la verdadera iglesia, amordazada, no tiene ningún derecho de ser obedecida. Más aún, se debe desobedecerla al no ser sus órdenes y sus orientaciones las de la Iglesia Católica. Ellos destruyen a la Iglesia. No podemos colaborar en la destrucción de la Iglesia. No queremos volvernos protestantes. ¿Qué harán más tarde los sacerdotes de Ecón? Multiplicarán los seminarios para la conservación y la multiplicación del sacerdocio católico, porque este es el fin principal de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Luego se harán misioneros en los prioratos, donde agrupados de a 3 o 4 rezarán juntos, irradiarán sobre una región para predicar a nuestro Señor Jesucristo y llevar los sacramentos, especialmente el santo sacrificio de la misa. Sostendrán espiritualmente las escuelas verdaderamente católicas. En el priorato, una casa de ejercicios espirituales les permitirá santificar a los fieles de toda edad y de toda categoría. Las religiosas y los hermanos los ayudarán en este apostolado. De esta manera, reconstruirán la cristiandad establecida sobre una fe viva y actuante. Este es un programa entusiasta para todo sacerdote digno de ese nombre. Recrear la cristiandad en torno y por medio del altar del sacrificio. De este modo se resuelven todos los problemas familiares, sociales y políticos. Para la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, para el honor de la Iglesia Católica, para el honor del sucesor de San Pedro, para la salvación de las almas
Suplicamos a los sacerdotes que tienen conciencia de la gravedad de la crisis que padece la Iglesia, se unan a nosotros para salvar el sacerdocio católico, la fe católica y para la salvación de las almas. Mantener la fe y las instituciones que durante 2000 años han santificado a la Iglesia y a las almas no puede ser en ningún caso una causa para romper la comunión con la Iglesia. Al contrario, este es el criterio de la unión con la Iglesia y con el sucesor de San Pedro. Es, por otra parte, este mismo criterio el que juzga de la legitimidad de la sucesión sobre la sede de San Pedro y las sedes episcopales. Al contrario, este es el criterio de la unión con la Iglesia y con el sucesor de San Pedro. Es, por otra parte, este mismo criterio el que juzga de la legitimidad de la sucesión sobre la sede de Pedro y las sedes episcopales.